Muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente en este espacio tan importante como es la Teleclínica de la Sociedad Venezolana de Infectología de la mano con SOS Telemedicina. Esta es nuestra primera teleclínica de 2025. Es la número 45 con ECO UCB Infectología. La verdad es que es un tema relevante el que vamos a desarrollar en el caso que se va a presentar y que se va a discutir. Lo vamos a hacer primero presentando el caso desde la ciudad hospitalaria Doctor Enrique Tejera de Valencia, Estado Carabobo, y lo va a presentar el doctor Elvis Solórzano, que es el residente de segundo año del posgrado de infectología de Carabobo, y el adjunto que lo va a acompañar es el doctor Raúl Padrón. Con respecto, estos son estos son los consultantes, los que van a discutir el caso, disculpen, y los que van a presentar además es emocionante porque es la segunda cohorte prácticamente en proceso del posgrado de infectología del Hospital Central de Maracay. Seguramente es uno de nuestros posgrados más nuevos y tenemos el gusto de que el caso lo va a presentar el doctor Renier Rodríguez, médico internista, residente de segundo año, y su adjunto va a ser el doctor Carlos Pérez Vega, que está por llegar. Vamos a hablar de histoplasmosis, un enemigo que tiene muchas caras y la verdad vamos a destacar que es una enfermedad que a veces está subdiagnosticada, en la que muchas veces no pensamos el paciente puede estar recibiendo antibióticos para otros agentes etiológicos y estamos hablando es de histoplasmosis. De hecho, hay un promedio de 23 a 38 días aproximadamente en el que se busca atención médica y se llega al diagnóstico de la histoplasmosis. Y entre un 56 a un 70% recibe un diagnóstico antes de hacerse una prueba para detectar dicha infección. Es por ello que decidimos discutir este caso y más adelante pues sacaremos los puntos más relevantes. Nos acompaña la doctora Irene Vázquez, internista, infectólogo, actualmente la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Yo soy Patricia Valenzuela, también internista infectólogo y me desempeño en la actualidad como la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bienvenidos nuevamente a la Teleclínica de la Sociedad Venezolana de Infectología. Adelante, muchachos. Muy buenos días, como dice la doctora Patricia, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Renier Rodríguez. Vamos a comenzar entonces con el caso clínico que traemos hoy a colación. Como bien lo dijo la doctora, mi nombre es Renier Rodríguez, soy residente del segundo nivel de posgrado de infectología de adultos del Hospital Central de Maracay. Mi adjunto es el doctor Carlos Pérez, quien es internista infectólogo. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con lo que es el caso clínico. Entonces, eh, entonces iniciamos con los datos del paciente. Paciente MG, quien es femenino, de 36 años de edad, quien su enfermedad actual es de 3 meses de evolución, quien pues inicia su enfermedad actual con lesiones maculopapulares de predominio a nivel facial y de tórax anterior. Además de esto, la paciente refiere en su momento presentar astenia marcada, pérdida de peso. Aunado a esto, refiere haber presentado fiebre no cuantificada y que fue de manera ocasional. Esto la lleva a acudir a facultativo de su localidad, quien en vista de los hallazgos a nivel del examen físico y de lo que les mencioné anteriormente, decide indicar ciertos paraclínicos y dentro de ellos solicita la serología para VIH, la cual está reactiva. Por lo cual inician tratamiento con antirretroviral. En vista de no ver mejoría posterior al inicio del tratamiento a los días, deciden referir al servicio de infectología. Les comento que las lesiones
evolucionaron en el transcurso del tiempo y evolucionan a vesículas, algunas como úlceras y costras, otras umbilicadas, acompañadas de secreción purulenta. Todo esto a predominio de región facial, como les mencioné anteriormente, y extendiéndose a todo lo que es el tronco y extremidades. Concomitante a esto, o como síntomas acompañantes, la paciente presentó odinofagia y disfagia, motivo por el cual pues acude al servicio de infectología para lo que es su evaluación. Dentro de los antecedentes patológicos, dentro de los antecedentes personales, refiere hipertensión arterial sistémica quien está en tratamiento regular y pues la infección por VIH diagnosticada hace aproximadamente 6 semanas, quien recibe tratamiento pues con acriptega. Los familiares, los antecedentes familiares, presenta madre viva, aparentemente sano, padre vivo, aparentemente sano, hijos, uno vivo, aparentemente sano y hermanos, uno vivo, aparentemente sano. Entre los ginecostétricos y quirúrgicos, pues sus ciclos menstruales 5 de 28, menorreica, sin ninguna eventualidad, y los quirúrgicos niega tener antecedentes quirúrgicos. Los epidemiológicos, su orientación sexual es heterosexual, refiere haber tenido solamente dos parejas sexuales, refiere tener una pareja actual con la cual el uso de preservativo es ocasional, niega haber tenido ITS previas. Su vivienda es tipo casa, con 3 habitaciones, 2 baños, el techo de cemento, piso de cemento. Posee una mascota, un perro, y cuenta con los servicios básicos y en el hogar solamente habitan 2 personas. Bien, el examen físico para el momento de la evaluación de la paciente presentaba presión arterial de 127-70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, con una frecuencia respiratoria en 20 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno del 98% área ambiente, con una FiO2 obviamente de 0,21%. Al examen físico, la paciente se encontraba en regulares condiciones, al momento de la evaluación sin hipertermia al tacto, tolerando la vía oral. En la piel, lo positivo, había una palidez cutánea mucosa generalizada, se observaban lesiones, como les mencioné anteriormente, maculopapulares, vesiculares, úlceras y costras en región, sobre todo a nivel facial, en tronco y extremidades. Algunas de estas estaban umbilicadas y había presencia de secreción purulenta. A nivel de ORL, en la mucosa oral era húmeda, pero también se evidenciaban úlceras en paladar superior y en carrillo. No se observaba muguet, ¿ok? Y las lesiones eran pues costrosas en cornetes nasales y algunas tenían estigmas de sangrado. A nivel de ganglios presentaba adenopatías en cadena cervical anterior y posterior, también a nivel inguinal, bilaterales. Estas tenían unas características que eran mayor a 1 centímetro, eran induradas, indoloras, pero eran móviles y no había signos de flebosis en el momento de la evaluación de estas adenopatías. A nivel de tórax, un paciente que presentaba tórax simétrico, norma expansible, con ruidos respiratorios presentes en ambos hemitórax, no había agregados, los ruidos cardíacos estaban rítmicos, normofonéticos, no había soplo, el abdomen era plano, blando, depresible, no había dolor o no era doloroso a la palpación superficial y profunda, esto sin visceromegalias, los ruidos hidroaéreos estaban presentes y no había signos de irritación peritoneal. Las extremidades eran eutróficas y simétricas, no había edema, pero presentaban las lesiones antes descritas, como lo mencioné. A nivel neurológico, una paciente vigil, consciente, orientada en tiempo, espacio y persona, estaba eulálica, eusíquica, la fuerza muscular proximal y distal estaba conservada en vista de tener una escala de Daniel de 5 puntos sobre 5 puntos, con reflejos osteotendinosos de 2 sobre 4, no había afectación de pares craneales, la taxia y praxia estaban sin alteraciones y su sensibilidad estaba conservada. No había signos meningios, tenía un puntaje de escala de Glasgow de 15 sobre 15. Estas imágenes que les muestro acá son las imágenes de la paciente. Fíjense que en miembros inferiores, miembros superiores, en tórax posterior, se evidencia que hay lesiones maculopapulares, algunas están umbilicadas, otras tienen secreción a través de estas. Fíjense que son menos aparatosas o confluentes en miembros inferiores y superiores, a diferencia, como las imágenes que les voy a mostrar a continuación,
que son que son a nivel facial, que eran mucho más prominentes, ¿sí? Además de prominentes, cabe destacar, como les mencioné anteriormente, dentro de las características de las lesiones, umbilicadas, ulceradas, con secreción purulenta. Fíjense que algunas tienen estigmas de sangrado a pesar de que no vemos las a nivel de cornete nasal, pero se evidenciaba que había estigmas de sangrado y estaban purulentas también. Y fíjense que realmente el predominio es a nivel facial en comparación con las de miembros superiores e inferiores. Bien, la paciente presenta para clínicos al momento donde se reportaba una hematología completa con una hemoglobina de 10,32, hematocritos en 32%, leucocitos en 4.200 células por milímetro cúbico, en neutrófilos en un 59%, linfocitos en 41%, las plaquetas estaban en 200.000 células. A nivel de química sanguínea presentaba creatinina en 0,56, urea en 33, albumen en 4, bilirrubina total en 0,44, proteínas totales en 7, glicemia en 113, TGP en 55, TGO en 72 y llamaba la atención que la LDH estaba en 616 unidades internacionales por litro. A la paciente se le realiza una carga viral para VIH al momento de el diagnóstico, la cual reportaba, como lo ven en la imagen, una cantidad de copias de 12.009 copias. Posterior a iniciar el tratamiento antirretroviral, es decir, un mes después, se realiza un control de la carga viral y fíjense que el resultado nos da un puntaje de copias de menor a 50 copias. Además de eso, obviamente se le indican los paraclínicos pertinentes para el descarte de otras infecciones oportunistas, quien presenta un GeneSPER que está no detectado. Dentro de la evolución, pues se decidió referir a la paciente al servicio de dermatología, quien decide tomar una muestra para biopsia y indica un tratamiento médico con esteroides y además del esteroide decide iniciar itraconazol. Aquí cabe destacar que la paciente inicia el tratamiento con el itraconazol, pero ella misma decide suspender el mismo por voluntad propia una semana después de haber iniciado el tratamiento. Además de esto, es evaluada por el servicio de ORL, quien indica pues tratamiento sintomático y sugiere la toma de biopsia más el cultivo y no, en el momento no solicitan estudios de imágenes, ¿sí? Bien, hasta aquí el caso clínico de la evolución, pues. eh, Bueno, ahora gracias Rainer. Vamos a la discusión ahora, a ver qué opina Valencia. Sí, muy interesante, Reiner. Antes de comenzar, me gustaría preguntarte antes de la discusión en relación a dos preguntas fundamentales. La primera sería el epidemiológico de la paciente. Si estuvo en contacto con animales, si visitó cuevas, si hubo levantamiento de tierra, si trabajaba con jardines, ¿ok? Desde el punto de vista epidemiológico. Y lo otro es si las lesiones progresaban posterior al tratamiento antirretroviral. Dentro de los epidemiológicos, doctora, no, nada pertinente de lo que usted nos está preguntando, no hay nada positivo para esto, pero de hecho no se nombró por lo mismo, porque sin embargo, pues son pertinentes negativos importantes que quizás hay que mencionar, pero realmente no hubo ningún epidemiológico como para pensar en algunos otros agentes o en este agente oportunista que nos pudiera dar quizás un diagnóstico epidemiológico. No lo hay. Las lesiones no es que progresaron posterior al inicio del tratamiento antirretroviral, se mantenían porque la vimos justamente en la primera cita o consulta, se vio y estaban las lesiones tal cual como están en las imágenes desde una primera instancia. ¿Ok? Gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, adicional a las preguntas que hizo la doctora Irene, nosotros también algunos detallitos que nos interesaría saber. A pesar de que tenemos que la enfermedad actual empezó 3 meses, sería bueno puntualizar o no sé si tenemos la cronología en los cuales si fueron 3 meses de inicio de enfermedad actual o ya tenía 3 meses incluso antes de ir al facultativo en el cual hicieron el diagnóstico de VIH. Adicional a eso, también nos parece importante, bueno, que es un nuevo dato que no teníamos, que fue valorado por dermatología que incluso recibió tratamiento con esteroides
Y con el itraconazol, sin embargo, el tratamiento con el itraconazol, a pesar que mencionan que se suspendió, pero eso solamente suspendió el itraconazol o suspendió ambos fármacos, también dejó el uso de esteroides. Y adicional también nos gustaría conocer si previo al inicio del tratamiento antirretroviral se hizo algún tipo de estudio, porque si mencionamos una hematología que habla del 16-9, pero hablan de que tiene un tratamiento con 6 semanas. Entonces, previo al inicio del tratamiento antirretroviral, ¿se hizo algún descarte oportunista? ¿Se hizo algún laboratorio de rutina? Ok. Que son datos que sí quedaron como pendientes. Ok, respondiendo a su primera pregunta, doctor, que es lo de la cronología de lo de la enfermedad actual, inician con las lesiones maculovasculares, como los mencioné anteriormente, con 3 meses de evolución, ¿ok? Desde ese inicio y en el transcurso de esos 3 meses es que ella acude a la consulta o acude a verse con el infectólogo y es cuando se evidencian las lesiones que fueron progresando paulatinamente durante esos 3 meses hasta el punto en que llega a la consulta con las lesiones tal como se ven en las imágenes. Referente a lo de dermatología, quien indica el tratamiento con esteroides y itraconazol, suspende por voluntad propia el itraconazol y de igual manera suspende el esteroide, pues, porque por voluntad propia, en vista de no ver mejoría ni nada, pues decide omitir el tratamiento y pues deja de consumir los mismos. Y referente a lo creo que la última pregunta era acerca de lo del el diagnóstico de infección por VIH y los agentes oportunistas. Se descartan ciertos microorganismos o patógenos oportunistas, dentro de ellos la TB, con lo del GeneSpert y algunos otros a través de otros paraclínicos, lo cual, por lo tanto, pues se decidió iniciar el tratamiento antirretroviral para el momento en el que se indicó en la primera consulta o en la consulta de infectología. Una pregunta con respecto a VIH. ¿Tenemos carga viral o contagio de CD4? Yo sé que, Solamente ajá. Solamente tenemos la carga viral antes del inicio del tratamiento, que eran las 12.009 copias, y posterior al inicio del tratamiento, un mes después, la cual disminuye a menos de 50 copias, pero nunca alcanzó a realizarse el inmunofenotipaje linfocitario. Chévere, gracias. ¿Los muchachos de Valencia no tienen ninguna otra pregunta? ¿O algún planteamiento? Necesitamos que se desbloquee el micrófono. Buenos Buenas. días. Buenos Buenos días. días, sí. Nosotros, sí, ciertamente en base a lo presentado por nuestros compañeros, vamos a realizar como un breve resumen, ¿verdad? De los posibles planteamientos diagnósticos que estamos planteando en base a lo que nos habían dado nuestros compañeros previamente. Bien, bueno, mi nombre es doctor Elvis Solórzano, soy médico internista, egresado de la Universidad de Carabobo, de la ciudad hospitalaria, doctor Enrique Tejera. Actualmente soy residente del segundo año del posgrado de infectología de la Universidad de Carabobo, acá perteneciente a la ciudad hospitalaria, doctor Enrique Tejera. Como especialista, mi especialista es el doctor Raúl Padrón, también médico internista e infectólogo de la Universidad de Carabobo, ciudad hospitalaria, doctor Enrique Tejera. Teniendo en cuenta, este fue el esquema que nos fue facilitado por nuestros compañeros del Hospital Central de Maracay, en donde nos daban la enfermedad actual de la paciente, los antecedentes patológicos importantes, el examen físico de la paciente, más los paraclínicos y las lesiones que ellos pudieron registrar en su primera consulta. Ya nos dijeron que previo no tenían como imágenes de la paciente. Nosotros decimos realizar como una breve reseña de lo que son las cosas puntuales y pertinentes que nosotros debemos destacar. Dentro de ellas tenemos, primero, tenemos una paciente femenino de 36 años de edad que es natural y procedente de Tumero, Estado Aragua, con 3 meses de evolución de esta clínica, que se caracteriza por lesiones cutáneas, con máculas y pápulas, sobre todo a nivel de lo que es la región facial y en tórax. Dentro de los síntomas generales destacan una astenia marcada, una pérdida de peso que ellos cuantifican aproximadamente de 15 kilos en estos 3 meses de evolución, que es algo importante, junto con las alzas térmicas que no fueron cuantificadas y no tenían un predominio horario, que eso también nos pudiera orientar a otros posibles diagnósticos. Además de esto, ellos nos contatan una serología para VIH positiva dado por un ELISA de cuarta generación y que ellos inician tratamiento antirretroviral por médico facultativo con tenofovir isopropyl fumarato, lamivudina y dolutegravir, quien posterior al inicio de este tratamiento antirretroviral
la paciente realmente las lesiones que tenía previamente evolucionan o tienen una evolución tórpida a vesícula con úlcera, costra, algunas de ellas están umbilicadas, acompañadas algunas de secreción purulenta. Persisten en lo que es la región facial, persisten en el tórax, pero ahora se extienden a extremidades. Y además de esto, otro síntoma que nos presentaba la paciente es que se asocia a lo que es odinofagia y disfagia. Dentro de los pertinentes también positivos que nosotros destacamos, a nivel de piel, como ya dijo nuestro compañero, hay una palidez cutánea mucosa generalizada y donde se pueden observar justamente estas lesiones que habíamos comentado en el examen físico. Hay presencia de vesículas, úlceras, algunas umbilicadas, con secreción algunas purulentas, tanto en la región facial, que es donde más predomina, incluso en la región de los cornetes, como también en las extremidades inferiores y superiores. Dentro de los pertinentes positivos que nos llama la atención es que a nivel de ORL está una mucosa oral que está húmeda, pero hay presencia de una lesión a nivel de paladar y en los carrillos que no se sospecha que sean de tipo Mugué. No tenemos o no disponemos de una imagen de la lesión que ellos describen para nosotros también podernos orientar en base a las características físicas, pero también describen que hay lesiones a nivel de cornetes que son costrosas y algunas tienen estigma de sangrado. Y con respecto a los ganglios, hay adenopatías cervicales anteriores y posteriores de más de 1 centímetro, además de en la región inguinal bilateral, que son inmóviles, indolorosas y no tienen signos de flogosis. Tenemos que dentro de los laboratorios se destacan varias cosas. Uno, los laboratorios que nos muestran los compañeros, que son del 16 de septiembre, la paciente tiene unos leucocitos en 4200. Además, llama la atención que hay presencia de anemia en 10,32 con un hematocrito en 32. Tienen una lactato deshidrogenasa de 616, sabiendo que el valor referencial es entre 200 a 400 unidades internacionales sobre litro, y además presenta una elevación leve de las transaminasas de una TGO en 72 y una TGP en 55. También llama mucho la atención que ellos le habían realizado una carga viral a la paciente el 16 de julio del 2024, donde la paciente tenía una carga viral elevada de 12.009 copias y ya en menos de 2 meses ya estaban en su presión virológica con copias en menor a 50. Habiendo dicho cuáles son estas características clínicas que nosotros consideramos importantes, junto con los paraclínicos reportados por los compañeros, nuestros primeros planteamientos diagnósticos son: uno, infección por virus, inmunodeficiencia humana, enfermedad avanzada, estadio CX, ya que no contamos con los niveles de linfocitos TCD4 al momento de la evaluación. Y 1.1, una micosis probable. Teniendo estos posibles planteamientos diagnósticos, sobre todo de la micosis probable, decidimos hacer una comparación de cuáles son como las que más pudieran orientarnos al diagnóstico de la paciente en base a los antecedentes clínicos y paraclínicos. Entonces, tomando en cuenta, primero, la paciente proviene de Turmero, Estado de Aragua. Si nos podemos ubicar la región de donde viene la paciente, Turmero le pertenece al municipio de Santiago Mariño. Este municipio está ubicado en la zona norte del Estado de Aragua y tiene mucha comunicación con lo que es el Mar Caribe y la zona sur. En esta zona, en esta parte de Aragua, justamente se genera lo que es la parte agrícola del estado. Entonces, ya por ahí podríamos tener un antecedente importante de la ubicación geográfica de la paciente. Cuando lo comparamos con la histoplasmosis, sabemos que la histoplasmosis es endémica en varios continentes, pero es muy frecuente en la región de América, desde el norte de Estados Unidos hasta la región de Argentina. Cuando hablamos de la criptococosis, esta va a depender mucho del serotipo de la misma, porque se puede encontrar a nivel mundial, preferiblemente en Europa, si es un serotipo D, o puede estar restringida en lo que son las regiones tropicales y subtropicales, si es el del serotipo GATI. Y la paracoccidomicosis, bueno, tenemos que es más frecuente en las regiones de América, incluyendo Brasil, Colombia y obviamente Venezuela. Cuando hablamos de la característica clínica de lo que es la inmunosupresión por el VIH, debemos recordar que existen ciertos factores que pueden condicionar que el paciente desarrolle alguno de estos tipos de micosis, pero la exclusión de algunos de estos factores no significa que no la pueda desarrollar. Entonces tenemos que, con respecto a la histoplasmosis, se va a predominar en aquellos pacientes que tienen tareas de limpieza de los corrales con crianza de aves, áticos y graneros, y aquellos que exploran a nivel de lo que son cavernas y actividades de los suelos y la limpieza de los puentes. Además, para hablar de una histoplasmosis, es importante que existen ciertos factores que dependen de la cantidad de exposición a este microorganismo.
Cuando hablamos de la criptococosis, tenemos que normalmente existen pacientes que la pueden desarrollar cuando tienen una terapia crónica inmunosupresora, en aquellos pacientes que tienen algún tipo de neoplasia, pacientes que presentan trasplante o algún tipo de enfermedad autoinmune, entre ellas el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea. Y cuando hablamos de la paracoccidomicosis, bueno, una de las características principales es que estos pacientes presentan un grado de desnutrición proteico-calórico, el uso de tabaquismo, que nuestra paciente dentro de los antecedentes no lo tiene, y también los factores socioeconómicos son un factor importante a la hora de sospechar de la paracoccidomicosis. Con respecto a las lesiones cutáneas que presenta la paciente, haciendo un cuadro comparativo, la histoplasmosis tiene mucho parecido, ya que te presenta lesiones maculopapulosas, nódulos, costras y pústulas. Con respecto a la criptococosis, estas lesiones pueden ser multiformes y en la paracoccidomicosis hay presencia de adenitis y además estas úlceras pueden ser de tipo vegetante y van a estar predominantemente en lo que es en cara y comprometiendo los orificios. Con respecto a lo que es los síntomas generales, como la astenia, la pérdida de peso y las fiebres ocasionales, esta sí va a estar frecuente en cualquiera de estas tres patologías que estamos mencionando. Y además, estas lesiones que vimos que después del tratamiento antirretroviral evolucionaron, una evolución tórpida, ahí nos planteamos, hay un síndrome de respuesta inmune. Entonces, si estamos planteando esto, podemos decir que la histoplasmosis, esta es una de las patologías más frecuentes. En la criptococosis es la que tiene el segundo lugar relacionado al síndrome, pero en la paracoccidomicosis realmente no está relacionada. Cuando hablamos de la úlcera que presenta la paciente que nos escribe en el examen físico, en la ectoplasmosis estas úlceras suelen estar descritas sobre todo en paladar. Con respecto a la criptococosis, se describen estas úlceras orales en ocasiones y en la paracoccidomicosis hay presencia de estas úlceras orales y hasta sobre todo en la boca y también en la nariz. Con respecto a las adenopatías que presenta la paciente, es muy característico la histoplasmosis, está sobre todo en lo que es a nivel de la cadena cervical anterior. Con respecto a la criptococosis, se pueden presentar ganglios inflamados y en la paracoccidomicosis, estas adenopatías cervicales normalmente son supurativas, que es algo característico. Con respecto a la anemia, la paciente tiene una hemoglobina de 10,3 con un hematocrit en 32. Tenemos que la histoplasmosis es una de las que más comúnmente se describen las anemias. Hasta un 60% de los pacientes cursan con anemia en histoplasmosis. Tenemos que con respecto a la criptococosis es un hallazgo que no está tan común y en la paracoccidomicosis no prácticamente no está incluida. Y con respecto a la elevación de las enzimas hepáticas, en la histoplasmosis suele evidenciarse y no está descrito prácticamente ni en la criptococosis ni en la paracoccidomicosis. Entonces, en base a este cuadro comparativo, donde hablamos de todas las características clínicas epidemiológicas de nuestra paciente, junto con este resumen de cada una de las patologías, nuestro planteamiento entonces se va a redirigir en lo siguiente. Infección por virus de inmunodeficiencia humana, estadio CX, una micosis, estamos planteando una histoplasmosis diseminada con presentación cutánea. Entonces, cuando hablamos de esta histoplasmosis, debemos recordar ciertos detalles, que el agente causal es un hongo dimorfo que es el Histoplasma capsulatum. Esta afecta principalmente a lo que son los tejidos linfáticos pulmonares, hígado, vaso y también otros órganos. Va a estar más frecuentemente en estos pacientes que cursan con infección por virus del VIH o SIDA. Este inicio de esta enfermedad es algo inespecífica, pero puede evolucionar a una forma diseminada, recordando que la histoplasmosis va a estar presente en prácticamente todos los continentes y especialmente en América del Sur. Entonces, todos aquellos pacientes que provienen de América del Sur tienen un mayor riesgo para poder desarrollarla. Y que una de las características principales es que hay presencia de lesiones cutáneas que son heterogéneas, como lo presenta nuestra paciente, porque son pápulas umbilicadas, presentan nódulos y placas. Cuando hablamos de hacer el diagnóstico de una histoplasmosis, debemos tener en cuenta lo siguiente, que cuando hay afectación cutánea, el estudio histopatológico es un método que nos va a ayudar, pero tiende a ser poco sensible, ya que solamente el 25% de los casos es que se van a observar la presencia de las levaduras. La biopsia sí es un factor fundamental en este tipo de pacientes, esta toma de biopsia, ya que en ella podemos encontrar un infiltrado de tipo granulomatoso, presencia de neutrófilos y además áreas de necrosis o calcificaciones. Y otro método diagnóstico que nos va a ayudar mucho en estos pacientes va a ser la tinción de Gomora higrocop, ya que ella va a teñir las levaduras de un color negro más la tinción de PAC, que nos va a permitir a nosotros realizar el diagnóstico diferencial de otros microorganismos intracelulares, como es la leishmania y la toxoplasma. También debemos recordar que el uso del antígeno
para histoplasma a nivel de orina normalmente se utiliza, pero es más para un control ya después de haber iniciado el tratamiento. Acá traigo a colación una imagen de un corte histológico en donde se podemos evidenciar lo que es una célula gigante con la presencia de una célula levaduriforme, donde está la presencia del ectoplasma capsulatum en su interior. Traigo también imágenes de pacientes que han tenido o tienen histoplasmosis diseminada. Podemos ver las lesiones que son, como comenté, de tipo heterogénea. Hay presencia de pápulas, de máculas y regiones que son umbilicadas con un centro necrótico, que es característico de la histoplasmosis. Y es parecido a las lesiones que presenta nuestra paciente. Traigo imagen acá de una lesión, lo que es a nivel de paladar, que es muy característico de la histoplasmosis. No contamos con una imagen previa dado por nuestros compañeros, pero así es como suele evidenciarse la histoplasmosis a nivel de paladar. Y a nivel de la región facial, que es donde predomina este tipo de casos, y en extremidades, estas lesiones con tipo costra y umbilicada. Traigo también aquí a colación, justamente hay un caso clínico reportado por la revista mexicana de dermatología en el año 2024, donde ellos evaluaron a un paciente con histoplasmosis cutánea, justamente con comunicación con VIH. Este paciente justamente tenía características parecidas a nuestra paciente, un señor de 50 años de edad que tenía de 3 a 4 meses de evolución de enfermedad, donde presentaba fiebres de predominio nocturno, pérdida de peso también de 15 kilos, casualidad muy parecida a nuestra paciente, y presentaba lesiones a nivel de región facial y estas lesiones eran de tipo papulares, que medían de 1 a 3 milímetros y algunas estaban umbilicadas en la parte anterior del cuello y del tronco. Entonces, en base a todo esto, comentado. Los planteamientos que ya habíamos comentado, la inmunodeficiencia por el virus de VIH estadio CX, la histoplasmosis diseminada con presentación cutánea, y además nosotros nos planteamos esto. Hay además asociado a un síndrome de reconstitución inmune. Cuando nosotros planteamos esto, tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas. Tenemos que el síndrome de reconstitución inmune se va a agrupar en diferentes fenómenos. Uno, en donde existe una presentación clínica de infecciones oportunistas que estén previamente silentes. Dos, en donde hay un agravamiento clínico de enfermedades que ya están conocidas, controladas o estabilizadas. O tres, donde existan manifestaciones distintas o pocos habituales de la enfermedad. Nosotros debemos recordar que existen ciertos criterios mínimos para hablar del síndrome de reconstitución inmune. El primero de ellos, donde exista una asociación temporal entre el uso del tratamiento antirretroviral y el desarrollo de los síntomas de la paciente. Usualmente tienen que ser en los primeros 3 meses, pero la literatura establece que puede ser desde el día número 3 hasta el día número 186, posterior al inicio del tratamiento retroviral, siendo un promedio las primeras 8 semanas. Segundo, este paciente debe contar con una evidente restauración virológica. Nuestra paciente contaba con una carga viral de 12.009 copias. 2 meses posterior, la paciente ya hizo una supresión virológica a menos de 50 copias. Y además tiene que haber evidenciado un aumento de los linfocitos TCD4. Lamentablemente, no contamos con este parámetro para poder establecer el diagnóstico definitivo, y además debe haber una presentación clínica y signos característicos del mismo. Entonces tenemos que, también tenemos aquí un artículo donde hablamos del síndrome inflamatorio de reconstitución y las afectaciones fúngicas, donde se puede evidenciar que hay realmente una estrecha relación. Existen criterios mayores y criterios menores para hablar del síndrome de reconstitución inmune, que eso ya lo estamos estableciendo, y nuestro planteamiento definitivo, que es la micosis, una histoplasmosis diseminada con presentación cutánea, y el síndrome de reconstitución inmune. Nuestro plan de trabajo para nosotros llegar a este diagnóstico, ¿cuáles serían? Primero, solicitar niveles de linfocitos TCD4 y sus poblaciones. Segundo, tomar una biopsia para el estudio histopatológico con cultivo de las lesiones tanto en piel como en paladar. Además, solicitaremos pruebas serológicas para anticuerpos para el histoplasma capsulatum. Solicitaríamos una rayos X de tomografía bilateral para ver el compromiso pulmonar que pudiera presentar la paciente, ya que estamos planteando una histoplasmosis diseminada. El antígeno histoplasma en orina, solicitaremos un eco abdominal, ya que en el examen físico hablan que no hay presencia de patogenomegalia, pero igual debemos realizar el eco abdominal. Y recordando que en el síndrome de reconstitución inmune van a estar presentes lo que son los interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas y PCR, ya que ellas son un predictor justamente del síndrome de reconstitución inmune.
Cuando hablamos del tratamiento ante esta sospecha, tenemos la anfotericina B liposomal, es la de primera línea de elección en los pacientes graves, con una dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo. En las que son moderadas, se usa el itraconazol, como lo estaba realizando la paciente, a una dosis de 200 miligramos cada 8 horas los primeros 3 días y luego cada 12 horas por 12 semanas. Y se debe mantener el itraconazol por lo mínimo un año para evitar las recaídas. Con respecto a el uso de la terapia antirretroviral en estos pacientes que se está sospechando un síndrome de resistente inmune, está establecida por la Organización Mundial de la Salud y la guía de la americana, la CDC, que se debe mantener el tratamiento retroviral en presencia igual de una presencia de una micosis en estos pacientes, ya que se ha demostrado que aumenta el tratamiento antirretroviral, incluso aumenta potencia del tratamiento antifúngico, por lo cual debemos mantenerlo. Y en el caso del uso del esteroide, también está recomendado una dosis de 0,5 miligramos por kilogramo de prednisona. Muchas gracias. Mi presentación. Bueno, muchas gracias por la disertación desde Carabobo, desde Valencia. Ahora vamos a plantear, a escuchar pues la evolución en definitiva. Ya se incorporó el doctor Carlos Pérez Vega. Agradezco de verdad el esfuerzo de estar acá. Eh, Ahora vamos a escuchar a Reiner a ver cómo termina el caso. Compartir la pantalla acá. Ok, entonces, para continuar con la evolución clínica de la paciente, eh, bien. La paciente, como les había mencionado anteriormente, habían tomado cultivos de las secreciones que estaban en las lesiones y estos cultivos, sobre todo a nivel bacteriano, pues tenemos los resultados posterior a esto, donde pues no hubo crecimiento bacteriano durante los días de incubación pertinentes. ¿Ok? Además de esto, el cultivo para hongos y las tinciones pertinentes que se realizaron en el momento en que se pidieron durante las primeras evaluaciones de la paciente, donde podemos observar que tanto la cabache como la tinta Parker es pues para descartar la Paracoccidiosis brasilensis y la Coccidiosis iminitis, pues, y la Candida albicans, pues fue negativo. En la tinta china también fue negativo para el descarte de Cryptococcus neoforma. Llama la atención que para Giemsa también fue negativo o no hubo crecimiento de hongos, específicamente Histoplasma capsulatum, en este cultivo. Y el resto de los medios que se realizaron para patógenos tipo hongos, pues no hubo, no observaron, el micólogo, perdón, no observó en el tiempo estimado el crecimiento de algunos hongos o de hongos específicos que estaban buscando. Además de los resultados de la biopsia que se solicitaron en una primera instancia, fíjense que el resultado que nos da este patólogo involucrado nos dice, perdón, que el diagnóstico de esta biopsia lo que resulta es un lichen plano, ¿ok? Entonces, hasta aquí, fíjense que nos alejamos un poco de lo que es la parte infecciosa. Sin embargo, la paciente pues se le realiza una tomografía de tórax de alta resolución, donde vamos a verla a continuación, ¿ok? Esta tomografía de tórax de alta resolución que se solicitó en una primera instancia, evidenciamos que hay un patrón pues en vidrio esmerilado, hay algunos nódulos o micronódulos dispersos en ambos campos pulmonares y hay características, digamos, imagenológicas muy subjetivas de lo que es la histoplasmosis a nivel pulmonar. Em, Estos son todos los cortes de la tomografía, es uno de los videos que tenemos de la tomografía. En vista de esto, pues, eh, el- se hacen diagnósticos pertinentes y la paciente llega a hospitalizarse y durante su hospitalización deciden iniciar tratamiento con antimicrobianos, es decir, con meropenem 1 gramo cada 8 horas y se reinicia nuevamente el esteroide con dexametasona. En vista de esta terapéutica, la paciente presenta una mejoría evidente de las lesiones a nivel de, sobre todo a nivel de ORL,
y hay disminución de la secreción de las lesiones y la paciente para ese momento se encontraba en estables condiciones generales. Se recibe el nuevo cultivo para hongos porque recordemos que en el que les mostré anteriormente pues no hubo crecimiento o estaban en negativos, y en este nuevo cultivo para hongos que se realiza y con la nueva muestra, fíjense que el resultado que nos dan de micología es que reporta que hubo un desarrollo de colonias filamentosas del hongo patógeno que según sus características fenotípicas pues corresponde a lo que es un histoplasma SP y específicamente a los 19 días de incubación. ¿Ok? Con este sí. Por ende, se pasa un diagnóstico o se coloca en diagnóstico, obviamente, la infección por VIH o por virus de inmunodeficiencia humana, SIDA-CX, por no tener el inmunofenotipaje linfocitario para especificar, y se coloca el diagnóstico de una histoplasmosis cutánea y por la tomografía de tórax que vimos anteriormente, una histoplasmosis a nivel pulmonar. En vista de esto, pues se inicia nuevamente la terapia con el itraconazol, que recordemos que anteriormente la paciente había suspendido por voluntad propia al momento que fue indicada dentro de las evaluaciones previas. Y durante su estancia hospitalaria, es decir, durante su hospitalización, la paciente hace ciertos tipos de complicaciones o hace complicaciones dentro de ellas. Hizo un edema generalizado, es decir, en anasarca. Además de eso, presenta hematemesis abundante y en vista de, pues comienza con un deterioro clínico acentuado dado por la gran cantidad o la persistencia de la hemorragia digestiva superior, la cual fue abundante. Esta la lleva a presentar un shock hipovolémico y a pesar de las múltiples medidas de rescate con pues, las medidas que conocemos para el shock hipovolémico, pues lamentablemente la paciente no mejora, no responde a las medidas del shock y posteriormente fallece la paciente lamentablemente. Entonces, dentro de sus diagnósticos definitivos, una paciente con infección por virus de inmunodeficiencia humana, SIDA-CX, una histoplasmosis diseminada como 1.1A, una histoplasmosis pulmonar, 1.1B, una histoplasmosis cutánea, la hemorragia digestiva superior con compromiso hemodinámico y pues lo que llevó a la muerte, el shock hipovolémico. Hasta aquí el desenlace de la paciente. Gracias por la atención. Bueno, gracias. La verdad no me esperaba este desenlace. O sea, la verdad no me lo esperaba porque los tres hemos atendido pacientes con coinfección VIH y con infección por histoplasmosis. Además, hemos visto predominantemente la forma más grave, que es la diseminada, con una alta tasa de mortalidad y sin embargo, no esperaba en verdad que este fuese el desenlace. Creo que tenemos que aprender varias cosas en este caso, muy interesante. Gracias, Carlos. Vamos a oír unos comentarios de Irene para entonces pasar a la didáctica con respecto a histoplasmosis. Sí, bueno, yo quería comentar en relación al VIH que no distingue edad, sexo, ocupación, orientación sexual y que todo paciente entre un grupo etario entre 15 y 45 años debemos pensar y sospechar. Esta es una paciente con lesiones cutáneas que tenía 3 meses de evolución. En algún momento debieron haber sospechado de esta entidad clínica y bueno, el médico que lo abordó afortunadamente hizo un diagnóstico de la paciente de VIH. Quizás la orientación desde el punto de vista de aceptación de enfermedad, por qué la paciente omite el tratamiento, es algo que nosotros debemos trabajar también en conjunto con el psicólogo. Estamos dando un diagnóstico en una paciente con VIH y aparte de eso con afectaciones cutáneas en cara y mujer. Entonces debimos quizás abordar un poco la parte psicológica de la paciente para que se adheriera a su tratamiento. Cuando vemos a la paciente se adhiere al tratamiento antirretroviral, porque venía con 12.000 copias, luego menos de 50 copias. Entonces tú dices, bueno, de alguna manera, ¿por qué me omite el itraconazol? Serían por los costos. Probablemente guarda relación con la parte socioeconómica de este paciente. Y de ahí la consideración de hospitalizar al paciente e iniciar el tratamiento con anfotericina B de sosicolato, que es la que tenemos en nuestros hospitales. Cuando la tenemos. Cuando la tenemos. Entonces, eso es fundamental. Lo otro es que probablemente haya hecho un CIR. Sí, probablemente sí, pero aquí estaríamos hablando de un CIR paradójico,
porque ya tenemos pacientes con una lesión cutánea, o sea, no fue nada enmascarado. Entonces, claro, es lamentable el fallecimiento de la paciente. Ningún paciente debe morir hoy en día por VIH, y mucho menos con una enfermedad avanzada, teniendo pruebas diagnósticas rápidas con una sensibilidad y especificidad de un 99%. No se justifica. Sí, no, la verdad que, bueno, yo creo que en parte 3 meses de evolución para cualquier enfermedad infecciosa tan severa como puede llegar a ser una infección por histoplasma, pues tiene un peso importante. Yo agradezco mucho todos los esfuerzos que hicieron, de verdad, por atenderla, y lamento, de verdad les digo, lamento el desenlace. Creo que es importante hacer reflexión sobre lo que menciona Irene. Y la otra cosa, el síndrome de reconstitución inmunológica, creo que no tendría mucho asidero, porque primero llegó a estar indetectable. Realmente eso es lo que vemos con los inhibidores de integrasa. A las 6-8 semanas de haber iniciado el esquema, ya están indetectables, por muy alta que sea la carga viral, no es algo inesperado. Nunca tuvimos CD4, entendemos que entre falta de reactivos y de apoyo, recurso económico, pues sabemos que no lo tenemos en la mayoría de los casos. Y la otra detalle importante es lo que comenta Irene, son lesiones que ya venían, que ya estaban presentes, o sea, la infección ya estaba presente. Y el otro, lo más importante, y quizás no es para los infectólogos, sino para todos aquellos especialistas que nos estén escuchando ahorita, es que hay que pedir la prueba de VIH. Este es un paciente que a lo mejor en 3 meses nadie le pasó por la mente que esto podía haber una condición de inmunosupresión de base. Y bueno, para eso nos va a hablar en la didáctica nuestro estimado Carlos Pérez Vega, para ir ahondando los conocimientos al respecto. Gracias, doctora. Bueno, como vieron, un caso bastante interesante. Lamentablemente el desenlace de la paciente no fue el esperado, como ya comentamos, a pesar que desde el inicio se intentó hacer diferentes medidas diagnósticas para tratar de evidenciar la causa de lo que estaba sucediendo acá. Y por eso la presentación de este caso, ¿no? La evolución tan tórpida que tuvo y las trabas a nivel del diagnóstico, que a pesar de que se hacía lo correcto, todavía no llegábamos a un resultado, y quizás por eso no se pudo iniciar el tratamiento más temprano, a pesar de que había una alta sospecha clínica. Por eso incluso titulamos el nombre de esta actividad histoplasmosis, un enemigo con muchas caras, porque realmente, generalmente aquí en Venezuela, como discutíamos acá, la histoplasmosis diseminada es la que más frecuentemente vemos, pero afectaciones cutáneas quizás iniciales no es lo más común, sin afectación de otros lados incluso, porque a pesar de que la paciente se le hizo una tomografía de tórax, como ustedes vieron, ella nunca tuvo ningún síntoma respiratorio. Fue por una radiografía de tórax que se le hizo durante esa evaluación inicial que se vieron unos pequeños cambios allí de infiltrado intersticial, que se decidió posteriormente hacer la tomografía, pero ella nunca tuvo una manifestación respiratoria, planteándose una probable histoplasmosis pulmonar crónica, que es lo que generalmente se presenta. Entonces, enfocándonos más que todo aquí en la parte de histoplasmosis cutánea, vamos a primero hacer una pequeña revisión de la histoplasmosis, comenzando con que estas enfermedades fúngicas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, tienen un impacto profundo en la salud global. Y esa incidencia va a variar de acuerdo a la población. Sabemos que el factor de riesgo principal va a ser la inmunosupresión, pero también el entorno ocupacional, el entorno poblacional, siempre nos hace pensar en una patología u otra. Fíjense que incluso actualmente se estima que las enfermedades fúngicas generan 1.5 millones de muertes anualmente. No es nada despreciable la cantidad de personas que mueren por infecciones fúngicas. La histoplasmosis es una enfermedad que es endémica en muchos lugares. Por ejemplo, hay zonas de Estados Unidos como Ohio, Mississippi, que está bien presente allí. En Latinoamérica también, países como Brasil, Venezuela y prácticamente toda Latinoamérica, pero principalmente Brasil, está muy presente, y ciertas áreas de Europa también y Asia. Y generalmente es causada por un hongo dimorfo que se llama Histoplasma capsulatum y fue descrito por primera vez en 1905. Como ya dijimos, una distribución geográfica bastante amplia, principalmente América, Asia y África. En Europa sí no hay tantos casos, no es tan frecuente. Generalmente los casos de Europa son casos importados de personas que viajan a estas otras zonas. Y fíjense, factores de riesgo, como ya mencionamos, actividades al aire libre, exposición a cuevas donde puede haber murciélagos, por ejemplo, que es uno de los animales que más puede generar, puede portar este hongo.
ocupación como minería, excavaciones, agricultura. Hago énfasis en el tema de las excavaciones porque muchas veces también cuando hay desastres naturales, que se barre el piso y hay cuevas, hay áreas que se comunican con estas cuevas, puedes poner heces de aves que estén en esas áreas y pueden, digamos, liberar estas esporas. Pacientes inmunocomprometidos, sea cual sea la causa, sea VIH, sea el uso de esteroides, sea el uso de terapia biológica, pacientes con enfermedades del tejido conectivo, etc. Y en el caso de los VIH, pacientes principalmente que tienen mayor riesgo, aquellos que los sus CD4 son menores de 150 células. Esto es un estudio bien interesante que se hizo en el año 2020, donde se observa la distribución mundial por clados y serotipos de todas las variantes de histoplasmosis, y se estima que, por ejemplo, aquí a nivel de Latinoamérica, casi todos los casos de histoplasmosis que existen a nivel de Latinoamérica son importados de Brasil. Fíjense todos los clados que hay en Brasil, y ya se ha determinado que los que están en los otros países, incluyendo a Venezuela, también son clados provenientes de esta zona. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Generalmente inhalación de estas conidias, estas esporas que están presentes en el suelo. ¿Y por qué están presentes en el suelo? Pues a través de deposiciones de aves o murciélagos que están allí. Estas deposiciones al momento de barrerse, de eliminarse, se aerosolizan y el paciente las inhala y posteriormente entra al organismo, y casi siempre esta enfermedad dentro de la persona se cronifica, y cuando hay algún grado de inmunosupresión, como ya vimos, se genera la enfermedad sintomática. Muchas formas pulmonares, formas diseminadas, otras variantes como gastrointestinal, que incluso también tuvimos un caso en el hospital de Maracay, una histoplasmosis esofágica, meningoencefalitis, pericarditis y cutánea. Acotando que no necesariamente yo puedo tener una manifestación en alguno de estos lugares sin tener la forma diseminada. Ahí se han reportado casos, que no es lo más frecuente, de manifestaciones de histoplasmosis cutánea o gastrointestinal sin tener un compromiso sistémico o incluso pulmonar. Pero lo común es que el hongo llegue a la parte pulmonar y por medio de diseminación hematógena llegue a los otros órganos. Sin embargo, sí puede haber variantes que no son frecuentes donde se manifiesten netamente en un órgano sin necesidad de ser diseminado. Hablando ya en lo que corresponde al caso, que es la histoplasmosis cutánea, se presenta solamente en el 5 a 10% de los pacientes con enfermedad diseminada, aunque algunas literaturas incluso lo describen hasta un 25%, pero generalmente no es tan frecuente. Y como ya mencioné, casi siempre secundaria a la infección pulmonar, aunque hay variantes donde puede presentarse solamente la histoplasmosis cutánea. Es más frecuente con pacientes que tienen CD4 menores de 75, aunque ya a partir de 150, como mencionamos, es un factor de riesgo. Y aunque generalmente planteamos que es histoplasmosis, no determinamos la variante del histoplasma, pensamos que histoplasma capsulatum, variante capsulatum, que es lo más frecuente, es la que se asocia a las infecciones cutáneas, y realmente no, es la variante de Dubois, que generalmente se ve en África, la que se asocia a las manifestaciones cutáneas. Fíjense la naturaleza polimórfica e inespecífica de todas las lesiones, y por eso el nombre también de la actividad, ¿no? Todo el tipo de lesiones que pueden generar en piel la histoplasmosis cutánea, desde máculas, pápulas, placas, nódulos ulcerados, lesiones tipo celulitis, lesiones tipo moluscos umbilicadas, lesiones vasculíticas, pioderma gangrenoso, tumores, lesiones acneiformes, eritrodermia, dermatitis generalizada. O sea, una gran cantidad de lesiones que no son patognomónicas en absoluto de la enfermedad, pero que hay ciertas cosas donde sí tenemos que estar pendientes para sospechar de, digamos, este tipo de patología. ¿Qué cosas? Por ejemplo, que mayormente afecta la región facial y tórax, como lo vimos en nuestro caso, la gran mayoría de las lesiones de las pacientes estaban en la región facial. También la presencia de úlceras y erosiones orales, como muy bien lo describió el doctor en su revisión, y no solo úlceras, porque fíjense acá, erosiones, y no solo lesiones a nivel del paladar, puede ser también a nivel de las encías, a nivel de los dientes, se ha descrito también que puede haber erosiones, entonces no solamente la presencia de úlceras. Y acotar que, como ya dijimos, raramente la histoplasmosis cutánea es su única manifestación, por eso siempre hay que pensar en algún compromiso adicional, por ejemplo, en este caso, el compromiso pulmonar. Fíjense, estos son fotos de otros casos, donde todas las variantes que puede haber, desde lesiones solamente papulares, en el caso de este paciente, el paciente que fue de Tailandia, fue descrito solamente histoplasmosis cutánea, no tenía afectación de otro órgano, pero fíjense costras, lesiones tipo erosivas, lesiones tipo moluscos contagiosos umbilicadas, úlceras, costras,
acné, o sea, muchas variantes, y como no hay nada específico, siempre la sospecha clínica del área y del contexto del paciente nos va a hacer pensarlo más, que incluso en esta paciente, a pesar de que tuvimos unas pruebas negativas al inicio, unos cultivos negativos, una biopsia que no nos orientaba hace mucho, la alta sospecha nos hizo solicitar el cultivo adicional en otro centro y fue donde tuvimos el diagnóstico. Ahora, en relación al diagnóstico de la histoplasmosis cutánea, el gol estándar siempre va a ser el cultivo, pero fíjense acá, la sensibilidad es de un 74%, no es tan alta. Entonces, ya está descrito que en muchos casos los pacientes, los cultivos no pueden salir negativos, como fue en nuestro caso. E incluso hasta en el examen histopatológico con las tinciones, como ya vimos con el ácido de Schiff, con la tinción de Grocott, pueden no estar presentes la presencia de las esporas, que se deberían observar con unas pequeñas pseudocápsulas allí a nivel del tejido, no se observan. Incluso algo característico que también son el infiltrado histiocytario con células multinucleadas tampoco está presente. Entonces, fíjense que como nuestro paciente, el cultivo negativo, histopatología negativa, y generalmente en esos casos la literatura nos dice que debemos hacer PCR, se puede hacer PCR, estudios moleculares, y ya hay trabajos donde han demostrado que el realizar PCR a estas lesiones ayuda al diagnóstico. En el caso de otros exámenes, como el beta-glucano y el galactomanano, pueden ayudar por su valor predictivo negativo principalmente, porque recuerden que este tipo de pruebas pueden salir positivas en el contexto de otras enfermedades micóticas. Y lo que sí no está recomendado es la prueba de histoplasmina, ya que su positividad no necesariamente indica infección aguda, puede ser la presencia de una infección crónica por el hongo, y si no estamos en presencia de síntomas no hay que tratarlo, y si está negativa, realmente no excluye la infección, porque en histoplasmosis diseminada pudiera estar negativa muchas veces. Entonces, esto ya no se recomienda. Principalmente, entonces, el diagnóstico va a ir orientado a la combinación de todos estos métodos que están acá, no quedarnos con uno solo, siempre que tengamos la sospecha clínica, insistir en alguno de esos métodos. Y algo que me pareció bien interesante traer a cotación es diferente la histoplasmosis con compromiso cutáneo a aquella que no tiene compromiso cutáneo. Y este artículo de la Guayana Francesa realmente me pareció bien interesante de traérselo para leerlo, fue publicado en el 2020. ¿Y qué se asoció con la presencia de lesiones mucocutáneas? Bueno, aquellos pacientes que tenían histoplasmosis diseminada y a su vez tenían lesiones mucocutáneas, tenían el antecedente de infecciones oportunistas previas, generalmente eran inmunocomprometidos con CD4 menor 50, tenían menos manifestaciones digestivas y adenopatías, en nuestro caso sí, la paciente tuvo adenopatías. Los cultivos, miren, principalmente están negativos, como sucedió con nuestro paciente, y hay un mayor riesgo de muerte con unos ratios de 2,28%, dos veces más el riesgo de fallecer, como lamentablemente sucedió en nuestro caso. Entonces, cuando veamos lesiones cutáneas en pacientes con sospecha de histodiseminada, estas cosas hay que tomarlas en cuenta. En cuanto a tratamiento, siempre va a depender de la severidad de la enfermedad. Tenemos el itraconazol y, en casos leves, generalmente, leves a moderados, y la anfotericina B liposomal o desoxycholato en casos severos. ¿Qué sucedió con nuestra paciente? Bueno, probablemente o pudo haber sido la progresión de la misma enfermedad diseminada que llevó al compromiso gastrointestinal y a la hemorragia digestiva superior que tuvo, o como plantearon los doctores de Carabobo, el desarrollo del CIRI paradójico, que es el empeoramiento de la enfermedad posterior al inicio de antirretroviral. Cualquiera de las dos cosas que pudo haber sido, el tema fue el retraso del diagnóstico debido a todas las pruebas negativas que tuvimos, que lamentablemente la paciente inició tarde su tratamiento. Desde Aragua agradecemos a todos y muchas gracias. Aquí tenemos todo el equipo de infectólogos de Aragua. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya tuvimos la foto previa de todo el equipo de Carabobo y ahora la de Maracay. De verdad que un tremendo caso, con mucho que refrescar y muy aleccionador. Creo que no podemos dejar de pensar en histoplasmosis y no podemos dejar de pensar en VIH. Parece increíble. Estamos en el 2025, pero a veces se nos pasa eso, ¿no? Ya estamos en tiempo y de verdad que estoy muy agradecida por la compañía de Irene, por todo el esfuerzo de Carlos, porque además viene desde Maracay, de Reiner, que también nos está acompañando acá, todos Raúl, Isabel y Solórzano, que están desde Valencia, Estado Carabobo. Muchísimas gracias, tremendo caso, excelente discusión, aportes muy importantes para seguir trabajando en función
de mejorar la salud de nuestros pacientes. Agradecidos desde la Sociedad Venezolana de Infectología, con SOS Telemedicina, con el doctor Héctor Arrechedera, con el doctor Jesús Velázquez, con el ingeniero Luis Fernández, que nos tiene paciencia, y todo el equipo de SOS, Sandra, María Dolores, que nos tiene una paciencia de oro para que estas teleclínicas queden excelentes. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo último viernes de marzo con la siguiente teleclínica.